¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Fríos días aquí en la región metropolitana. Muy bienvenidos a este Estado Nacional de domingo 24 de agosto de 2025. Naturalmente estaremos hablando sobre los temas de la semana, que no han sido pocos. Por lo pronto, temas que no necesariamente son políticos en lo directo. Lo que ocurrió en el estadio de Avellaneda, por ejemplo, en Argentina, con muchos chilenos que estuvieron involucrados y fueron víctimas también de la violencia en ese estadio. Un tema que no es del todo ajeno a lo que ocurre en nuestro país muchísimas veces. Estamos hablando sobre cambio de gabinete, por ejemplo, que esta semana ocurrió con dos ministros que dejaron el equipo del presidente Boric. Y esto, de hecho, es una de las claves de la semana, porque hizo un cambio de gabinete donde terminó saliendo no solo Esteban Valenzuela, el ministro de Agricultura, sino que su partido, la Federación Regionalista Verde Social, y el ministro Marcel, por razones que se ha especulado mucho si son estrictamente personales o también algo político o algo técnico, pero deja el Ministerio de Hacienda y asumió Nicolás Grau. Otra de las claves de la semana: el pacto oficialista Unidad por Chile no logró la unidad total de su coalición en el cierre de la inscripción de sus campañas, luego de que los partidos no llegaron a un acuerdo en la repartición de los cupos parlamentarios. Ha generado polémicas, ha generado críticas, unas directas, otras más oblicuas, pero la Federación Regionalista Verde y Social y el Partido Humanista fueron las tiendas disidentes que inscribieron su propia lista, más bien Acción Humanista fue. Eso sí, la decisión trajo coletazos de los cuales vamos a estar conversando hoy día. Y otro asunto que marca sobre todo hacia el fin de esta semana que termina, o la semana que terminó, un nuevo ataque, y más de un ataque. Hay un recrudecimiento en la violencia en la Araucanía en los últimos días. ¿A qué obedece? Estará con nosotros una candidata parlamentaria que representa justamente y conoce más esa zona. Un trabajador forestal murió y otro quedó herido al ser atacado con armas de fuego mientras hacían rondas de vigilancia en predios pertenecientes a la CMPC. Aquí comienza Estado Nacional. Y de inmediato presentamos a nuestras invitadas de hoy en nuestro panel completamente integrado por mujeres. Estará con nosotros más tarde el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, una semana que también debemos decirlo a la entrada, en la introducción. En la Cámara de Diputados, por 81 votos contra 50, o 81 contra 51, se me va el detalle, pero lo interesante es que pasó el primer trámite legislativo, el FES, que es un sistema que pretende reemplazar con nuevas formas al CAE. Pero vamos a hablar pronto con el ministro de Educación sobre eso. Ahora presentamos a nuestras invitadas, la diputada de Renovación Nacional, Jimena Osandón. Jimena, buenos días, gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias también por la invitación y muy buenos días. Y Ruth Hurtado, que a ella me refería recién, que es candidata parlamentaria por la zona de la Araucanía del Partido Republicano. Ruth, gracias por acompañarnos. Buenos días, Matías. Gracias. Muy buenos días. Por este lado nos acompaña Bárbara Figueroa, que es secretaria general del Partido Comunista. Bárbara, muy buenos días. Estuvimos conversando antes, Bárbara fue embajadora de Chile en Argentina y me estuvo comentando de su experiencia cuando iban barras o equipos chilenos. A ver si nos da un espacio más adelante para que nos cuente su experiencia, cuán evitable era algo, qué se podía hacer para evitar antes que ocurriera lo que vimos. Bárbara, buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buen día, muchas gracias por la invitación. Y Laura Albornoz, que es vocera en la candidatura de Janet Jara. Laura, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Matías, muchas gracias. ¿Por qué no nos das un segundito, aprovechando la experiencia que tuvo Bárbara, un tiempo relativamente... ¿Cuánto tiempo estuviste en la Embajada de Chile en Buenos Aires? Casi 2 años en la práctica, claro. ¿Esto tiene algo que ver? Porque vimos al embajador, pero vimos al embajador inmiscuirse, al menos en lo público, después de que ocurrió lo que vimos. ¿Se puede hacer algo desde la política, desde la representación diplomática chilena en lo que vimos en Argentina? Bueno, en general probablemente también se hizo en este caso, ¿no? Uno desconoce probablemente todas las tratativas previas, pero en general en el marco de este tipo de eventos, cuando son eventos de esta envergadura, a mí me tocó vivirlo cuando tuvo que jugar Colo-Colo con Boca, lo que uno hace es tratar de generar muchas coordinaciones previas, ¿no? Porque quién? como existe entre las autoridades, ¿no? Las autoridades de gobierno, pero también en un diálogo muy fluido con los propios clubes deportivos, tanto nacionales como con quien se va a ir a jugar, de tal manera que eso también permita que haya una mayor fluidez,
coordinación, activación de situaciones. En eso, por ejemplo, el Consulado de Buenos Aires juega un rol clave y fundamental cuando se trata de partidos que se juegan allá. En otros lados, me tocó también vivir la experiencia lo conversamos mucho con Cecilia Pérez en esa época cuando fue a jugar. Y era dirigente de la U. Exacto, cuando fue a jugar la U a Salta, que también tuvimos un alto nivel de coordinación, pero es en general un trabajo que requiere mucha preparación, ¿no? Y mucho acompañamiento previo para tratar de evitar que se produzcan este tipo de situaciones y que tengamos que vivir hechos tan lamentables como los vividos en estos días, ¿no? Algo que comentar aquí, porque aquí tenemos parlamentaria. Bueno, aquí cuántas leyes de violencia en los estadios, uno ya no sabe cuál se aprobó. Traigámoslo un poco a Chile. Efectivamente, la ida al estadio hoy día está siendo un riesgo, lamentablemente. O sea, las familias no están pudiendo volver a tener esas tardes entretenidas que al menos yo tenía con mis hijos cuando eran jóvenes, chicos, que partían todo el estadio a ver el fútbol, normalmente los domingos. Es súper lamentable y efectivamente yo, al menos en lo personal, he sido muy crítica con muchas de las cosas que se han hecho, sobre todo en estadios seguros, que claramente ha sido un fracaso después, porque cuando hemos ido cortando, que si bien había muchos problemas en ese minuto, la relación de las barras más brava, ¿no?, con la sociedad anónima, pero sí, también existía un cierto control. Hoy día yo siento, al menos lo que yo veo, al menos en mi distrito, es que cuando no está la organización bien hecha, como la que está mencionando Bárbara, son otros los que se toman esa institucionalidad. Y en este caso muchas veces las barras, algunos de ellos, no todos por supuesto, están siendo financiados por personas que no deberían estar financiando ese tipo de cosas. Me refiero, muchas veces el narco se introduce a través de las barras y justamente pagan justo por pecadores, porque uno no puede entender lo que pasó en Argentina, que parte por, no se sabe al final, hay toda una investigación, pero terminaron pagando justo por pecadores, personas que iban con su familia a ver un partido, vivieron probablemente la peor experiencia de su vida y lamentablemente estas cosas en Chile también suceden. Sí, Lo que pasa es que la vimos con mucha angustia. Yo tuve a un hijo mío el día que pasó el problema con el Colo-Colo con Fortaleza, no me podía comunicar y es muy angustiante, claro. Muy angustiante. Tal cual. Muchas familias chilenas vivieron eso mismo. No. Laura o Ruth, no sé si en este tema en particular quisieran aportar algo o entrar en otro tema. Y esto es muy preocupante porque ayer o antes de ayer salió un reportaje en un medio escrito de cómo la persecución penal respecto de hechos delictivos relacionados con la ley de violencia en los estadios han sido archivadas. No hay persecución penal, no hay condena. Por lo tanto, creo que aquí esto obedece a que tiene que existir un cambio en toda la institucionalidad para perseguir a quienes están ejerciendo la violencia en los estadios, para que los estadios vuelvan a ser de las familias, vuelvan a ser de los hinchas que quieren ir con tranquilidad a ver a sus jugadores, ¿cierto?, a sus equipos, pero aquí también se tiene que hacer cargo toda la institucionalidad, porque aquí está, lamentablemente, tal como lo decía Jimena, está el narco muchas veces financiando a estos grupos violentos y hay que hacer un cambio radical en todo lo que tiene que ver con el control de los estadios. Algo pasa que hablamos mucho de esto, más o menos lo tenemos diagnosticados todos hace mucho rato, más allá que pasa en Argentina o en Chile, pero algo pasa que es imposible avanzar. No sé, Laura, si quiere referirse yo creo que como en general en las políticas de Estado en materia de prevención de todo tipo de violencia, lo que se requiere son acciones sistemáticas pero preventivas también. Yo creo que educar también a los grupos de interés en este tipo de situaciones, trabajar con las barras, trabajar con los equipos de fútbol en materia preventiva y educación me parece más importante incluso que el factor represivo, porque claro, todo lo podemos controlar reprimiendo y sancionando, que también es una parte necesaria, pero gran parte del derecho se sustenta en poder trabajar en educación y prevención con los grupos interesados, las barras, y además del trabajo diplomático que Bárbara recién estaba haciendo referencia, que me parece fundamental, es el rol también de quienes cumplen esa función en los respectivos países de destino. Que es una forma de hacer política, ¿no? Exactamente. Al final la política, claro, que está tan denostada. Y sobre todo en un área tan sensible, porque eso da cuenta de que lo importante que es mantener siempre un diálogo muy fluido y enfrentar fenómenos que son además bastante más generalizados de lo que a veces se quiero cree. conectar un poco lo que dice Laura, que yo hace unas semanas fui a hablar con el ministro Pizarro, justamente porque hoy día, por una nueva mirada, una nueva concepción en el presupuesto, no se está volviendo a darle plata y beneficios a las organizaciones sociales, quienes son la base de lo que tú estás hablando. Hoy día el presupuesto está orientado al deporte como de más alta gama, y antiguamente se ayudaba mucho a esas organizaciones sociales que le quitan los niños al narco.
a través de cosas tan simples como las pichangas durante la semana, pero necesitan pelota, necesitan camiseta y lamentablemente también está siendo financiado por las personas que no corresponden. Entonces, desde el Estado, nosotros tenemos ahora una responsabilidad por la cual yo también voy a jugar en la ley de presupuesto, es justamente que en el presupuesto de deporte se vuelva esa mirada de las organizaciones sociales para poder volver y empezar a prevenir desde las bases. Laura Albornoz es vocera de la candidatura de Janet Jara, vamos a cambiar de tema. ¿Cuánto le puede afectar potencialmente o cómo están trabajando desde la candidatura de Janet Jara lo que ocurrió con las listas? Al final porque por muchos programas desde este lado de la mesa apuntaban a la derecha diciendo ustedes no son capaces de unirse, ustedes no son capaces de entregar gobernabilidad, ustedes van divididos. Ni primarias fueron capaces de hacer, ni lista común fueron capaces de hacer. Y a última hora, bueno, ustedes tampoco pudieron hacer lista común. ¿Va a afectar a la candidatura? Pese a que ambas listas apoyan a Janet Jara, eso hay que decirlo. Usted contestó la pregunta que me estaba haciendo. Yo creo que efectivamente el liderazgo de Janet Jara se manifestó en la inscripción de 2 listas que apoyan a una candidata a un programa de gobierno que se adhirieron después de la primaria. Hemos dicho hasta el cansancio, pero es bueno repetirlo. Acá son 9 partidos políticos que están detrás del liderazgo que ejerce Janet Jara en la coalición. Y me parece, claro, hubiéramos deseado una única lista, pero tenemos 2 que se complementan y que trabajan en conjunto. Yo vengo llegando ayer en la noche con la candidata desde Arica, después de una gira en todo el norte. En nuestro bus, quiero decir que lo recorrimos de noche, Valparaíso, Quilpué, quiero mencionar Antofagasta, Calama, Mejillones, Iquique y Arica. Y la verdad que lo hicimos con integrantes de todos los partidos que están convocados, estos 9 partidos que están detrás del liderazgo de Janet Jara. O sea, usted me dice que tanto en las bases como en la dirigencia que están con Janet Jara, no se ve lo que nosotros leímos por los diarios y vimos, o sea, más bien el CERVEL, cuando no fueron capaces de llevar lista única. No hay una comunicación, no se comunican esos 2 fenómenos. Más que nada yo no veo ningún conflicto porque seguimos trabajando perfectamente unidos. Veníamos, como le digo ayer, después de una semana entera recorriendo el norte del país, ahora va para el sur, pero yo creo que ella logra, efectivamente su liderazgo logra aglutinar y hacer que las 2 listas se complementen y trabajen conjuntamente. De hecho, en el equipo de campaña vemos de representantes de todos los partidos políticos que están detrás de Janet Jara y estamos trabajando fuertemente por hacer este despliegue nacional para conversar y dialogar con el país. ¿Ustedes en la oposición, Ruth, veían que en el oficialismo pudiera ocurrir lo que terminó ocurriendo y qué efectos ven ustedes? Porque ustedes quizás son más nativos en esta división porque nunca quisieron, sobre todo ustedes los republicanos, nunca quisieron tener convivencia electoral o en lista con Chile Vamos. A ver, efectivamente, yo siempre lo manifesté, de hecho en este mismo programa dije que era muy difícil que ciertos partidos fueran en una misma lista con el Partido Comunista, con el Frente Amplio, porque no tenían líneas comunes y si bien algunos partidos decidieron estar en esta lista, como la ADC, por ejemplo, para no desaparecer por un tema más estratégico político, creo que también para los regionalistas verdes también era una manera de subsistir de manera autónoma, porque los cupos con 9 u 11 partidos, no me acuerdo de qué eran los que estaban al principio, era muy difícil, ¿cierto?, mantener los cupos para la subsistencia de un partido. Entonces muchos partidos también están pensando en aquello, tal como lo decía Laura, probablemente van a trabajar en conjunto por la misma candidata a presidente, pero tienen líneas distintas, tienen intereses distintos y la realidad indicaba que iban a haber 2 o 3 listas, eso era, digamos, real. ¿Y ven un efecto? ¿Ven un efecto electoral? ¿Ven un efecto en el resultado electoral? No. ¿Beneficia, por así decirlo, a las candidaturas adversarias? No, yo creo que nosotros en la oposición logramos tener 2 listas muy fuertes en donde se concentraran la distinta oposición que hoy día existe, pensando en ese 62% que ganó el 4 de septiembre y logramos tener esa unidad, por un lado, ¿cierto?, Chile Vamos, incluyendo a demócratas y nosotros con el Partido Nacional Libertario y el Partido Social Cristiano. Creemos que tenemos una ventaja por sobre el oficialismo hoy día. Estamos seguros que vamos a hacer mayoría en el Congreso con esta... Ustedes saben ir divididos, eso lo decía yo, son nativos, ¿no? Nunca han estado
estado juntos. Es que más Así que por ir divididos por sí mismo, es tener una competencia inteligente. Y en ese sentido nosotros nos sentamos con varios a conversar de esto y era una manera de poder tener un espectro más amplio, llegar a toda la ciudadanía, digamos, a convocarla. Eso es vender bien un problema también, porque en Atacama, no sé si fue tan inteligente la competencia, pero no se pudieron poner de acuerdo. Pero vamos a hablar sobre por ahora estamos hablando del oficialismo. Cuando ya hablaremos sobre Atacama. Bárbara, ¿usted ve riesgo de que así como que se descolgó la lista parlamentaria por las razones que exponía Ruth, que son bien lógicas, ¿no es cierto? No caben todos, hay partidos que temían de su sobrevivencia, de que se descuelguen de la candidatura eventualmente? Que hay algunos grupos de los regionalistas verdes o de la Acción Humanista u otros partidos más chicos que apoyen a Parisi el día de mañana. Por ejemplo, a Marco Enríquez, que tiene una propuesta también de izquierda. ¿Ve riesgos a la candidatura en esta división? No, porque ellos han sido muy claros, han sido bien explícitos en señalar que acá van a apoyar todos a Janet Jara, nuestra candidata. Y además hay que decirlo, también hay otras fuerzas de izquierda que se inscribieron y que nunca pidieron ser parte ni de la lista ni nada, pero que desde el día 1 dijeron, mire, frente al riesgo que tenemos de retrocesos en el país, nosotros vamos a apoyar la candidatura de Janet Jara. Entonces creo que no hay ahí una tensión. Tenemos un liderazgo, tal como decía Laura, que logra convocar a sectores muy diversos y creo que ese es el mayor plus. Ahora, lo que nos ocurre en el marco de la construcción de la lista única, que era nuestra aspiración, es efectivamente que no siempre los objetivos políticos de todos los partidos van a coincidir. Para nosotros la tarea principal era la más amplia unidad, no solamente para tener mayoría en el Congreso, sino que para dar certeza de gobernabilidad en el gobierno de Janet Jara. Hay sectores del regionalismo verde que se sintieron, más que no cupieran, se sintieron expulsados, se sintieron no tomados en cuenta en el valor que tenían. O sea, sintieron la necesidad de hacer algo aparte. Usted lo plantea como algo muy... No, así se dio, bueno, sí es natural la política, pero hay algunos que han respirado por la herida porque se sintieron marginados de esa cantidad, de ese sector. Nosotros al menos, y yo tengo la tranquilidad de que nosotros como Partido Comunista fuimos extremadamente generosos siempre, porque para nosotros el objetivo principal no estaba dado, porque aquí, ojo, aquí todo el mundo dice, no, bueno, aquí hay partidos grandes, partidos chicos. Hoy día no hay ningún partido que sea grande en Chile. Así como que uno diga, oye, mira, gozamos de la mejor salud. No, todos los partidos tenemos que buscar los mecanismos para mantenernos, para resituarnos, para que la ciudadanía se comprometa con nuestras propuestas. Y en ese marco, todos los partidos estábamos, uno puede decir, en igualdad de condiciones. Nosotros, como Partido Comunista, ¿a qué apelamos? A la más amplia unidad, a que esto fuera con la máxima anchura, más allá incluso de los 9 partidos. Hicimos propuestas que fueran, a nuestro juicio, suficientes para darle certeza a todos los partidos que estábamos sentados en la mesa. No obstante aquello, hoy día tenemos una alianza desde el PC hasta la Democracia Cristiana y lo que vamos a vivir mañana es que además esa lista se ha complementado con independientes, en nuestro caso con la participación de Gustavo Gatica, de Elisa Loncón, y nos parece que eso es representativo de la diversidad de nuestro país, de la política, de los espacios socioculturales, y por lo tanto es importante que eso se entienda como una señal, y es lo que hemos querido transmitir, de un gran logro. Más allá de que hay 2 partidos que han hecho una opción legítima, al menos para nosotros, que el objetivo era gobernabilidad y ser... Porque usted dice, no, es un logro. Yo vuelvo a insistir, nosotros lo que nosotros como partido podemos responder con absoluta claridad, que aquí no hubo, al menos de nuestra parte, ninguna falta de disposición. Es más, teniendo el sentido de responsabilidad con la candidatura de Janet Jara, que evidentemente no es patrimonio de nuestro partido hoy día, es la candidata de la coalición, pero con un sentido de responsabilidad muy importante por su militancia, nosotros sí lo que hicimos fue como partido poner todas las mejores condiciones sobre la mesa para que pudiéramos construir. Los gritos eran falsos. ¿Cómo? Los gritos eran falsos. Siempre además se trata de generar polémicas falsas, pero bueno. La polémica sube con Camilo Escalona. A eso se refiere. Pero ¿saben qué? Que lo importante es señalar, y seguramente la gente lo sabe, hoy día es vocero de la campaña Tomás Hirsch y es miembro del comité estratégico Jaime Mulet. Entonces la verdad que yo no buscaría más asuntos ahí, dejaría que esto se desarrollara porque además, independiente de los 9 partidos que están bien y reflejan la estructura de la democracia en Chile,
nosotros pretendemos llegar mucho más allá que los partidos políticos. El otro día estuvimos en Antofagasta en una cena con la Asociación de Industrial y queremos llegar al empresariado, queremos llegar a sectores de centro que a lo mejor en esta oportunidad no necesariamente están adhiriendo inicialmente a la candidatura de Janet Jara. Yo estuve acompañándolo, como dije hace un momento atrás, en el recorrido por el norte, y en Arica estaba, por ejemplo, mi ex partido, y no quiero hablar a nombre de ellos, pero estaban todos cuadrados organizando la actividad en Alto Hospicio, con la candidata, la Democracia Cristiana. Entonces, nuestra aspiración es llegar a la ciudadanía, al mundo independiente, que es la mayor parte de la población en Chile. Los militantes son muy escasos y, si bien es cierto, los partidos políticos son conductores, el liderazgo de Janet Jara extiende los límites o las fronteras de los partidos políticos. Jimena. Bueno, yo creo que efectivamente hicieron un buen trabajo. O sea, tener una lista y media me parece que es lo que a mí me hubiera encantado también en nuestro sector, de haber tenido ojalá una sola lista, y lamentablemente no fue posible. Ahora también recalcar que nosotros como Chile Vamos... Perdón, pero disculpe un segundo. Eso tiene que ver con el ex ante, es decir, no lograron el acuerdo. Pero ellos, hoy hay dos listas, sí. Pero el resultado es más o menos el mismo, porque igual van a competir candidatos de los que se escindieron de su lista, como ustedes dos van a competir en muchas partes. Pero tiene una cantidad de partidos que es más grande, que forman la coalición en el fondo que la nuestra. Pero lo que yo te quiero decir es que nosotros siempre de Chile Vamos invitamos para tener esta posibilidad. No se dio, efectivamente hoy día tenemos dos listas competitivas. Vamos a ver, todo esto se va a resolver y además a ver los resultados del día de las elecciones. Pero a mí siempre me llama mucho la atención cómo se arma esta coalición del frente, y yo siempre pensé que tal vez hay una suerte de subsistencia de algunos partidos pequeños, por supuesto, para poder, pero también hay ideologías muy fuertes, muy diferentes dentro de esa misma coalición, que es lo que me llama a mí la atención. A ver, sea explícita, diputada. A mí me parece, todavía no lo logro entender, cómo la Democracia Cristiana y el Partido Socialista están apoyando una candidatura comunista. Ya. Creo que eso después va a tener muchos costos, si bien hoy día se está tratando de disfrazar, que es una coalición, que el proyecto hoy día se votó en las 7 páginas y hoy día hay otro. En el fondo hoy día se está usando más el programa de Carolina Toá, que fue la perdedora la gran perdedora en esa primaria. Y veo difícil la continuidad, en el fondo, si en el caso que llegaran, que no creo, a gobernar, de este Partido Socialista, que podría correr, lo dije aquí mismo, hace un tiempo está el senador Castro, que puede correr el mismo riesgo de desaparecer como está desapareciendo la Democracia Cristiana, que hoy día está dando aletazos, y efectivamente esta coalición tuvo mucha generosidad con ellos, porque le dio alrededor de 30 cupos, una cosa así que era impensable. Negoció bien la Democracia Cristiana, Lo negoció súper bien. En el fondo yo creo que fueron los reyes de la negociación. ¿Por qué? ¿Por qué es tan valioso para ellos, les doy la palabra luego, tener a la DC adentro? Porque en el fondo... Para cederle tantos espacios, incluso más allá de lo que consiguen en votos y del poder, y del peso específico que tienen en la política actual. Mira, ellos sabrán cuáles son las razones, pero yo tengo la sensación que hay dos cosas. Una, que está la voluntad política de algunos parlamentarios justamente que hicieron las negociaciones para poder salvar sus cupos. Por otro lado, la necesidad de una coalición de parecer más de centro. Yo creo que se está buscando ese voto tradicional de la Democracia Cristiana, que es importante, que también comparte mucho el Partido Socialista. Mira, yo siempre lo he dicho, yo creo que lo peor que nos puede pasar es que perdamos el centro. O sea, no puede ser que el día de mañana Chile esté frente a dos polos. Lo que tenemos justamente es que vaya creciendo el centro, ese centro moderado, que fue el que hizo que se rechazara el mamarracho de Constitución que se le propuso a la ciudadanía. Yo creo que es muy importante política cuidar nuestro centro. Bárbara Figueroa, la propuesta de Janet Jara con esta nueva oferta programática, dice Jimena, que es la de Carolina Toá, pero es curioso porque ustedes le ganaron 60-28 a Carolina Toá. Entonces, ¿es así? ¿Están gobernando con un programa prestado? Esto lo pongo yo, no lo dijo Jimena. Sí. ¿Y eso qué efectos tienen las bases del Partido Comunista? Porque el tiempo pasa y el Partido Comunista, una de las cosas que el público, adherente o no, le reconoce, es que tiene una trazabilidad el Partido Comunista, que uno la reconoce. No se lleva sorpresas con el Partido Comunista en general, con los republicanos tampoco en general. Tampoco. Uno más o menos sabe de dónde viene la cosa, cómo va a ser. Entonces, el que empiecen a adherir a programas más socialdemócratas, ¿no le va a hacer un daño al mediano plazo? ¿A la candidatura y a su partido? Es que yo creo que, bueno, lo primero es que yo creo que uno tiene que hacerse cargo de los dichos de Jimena respecto de que estamos frente a dos polos. Yo diría que hay candidaturas hoy día extremas, pero esa no es la candidatura de Janet Jara. ¿Cuáles son? O sea, la candidatura de Janet Jara ha sido bastante
Yo diría que de una Mencióneme los polos. contundencia. No, porque aquí se habla de dos polos, como que si estuviera la extrema derecha y la extrema izquierda, y yo no diría están? yo diría que, o sea, si uno mira la candidatura de Janet, no es una candidatura de extremo. Lo que pasa es que a algunos no les acomoda que sea candidata del Partido Comunista o que sea militante del Partido Comunista, pero eso no quiere decir que sea una candidatura extrema. O sea, ¿cómo va a ser extremo querer mejorar las pensiones? ¿Cómo va a ser extremo querer resolver la vivienda? ¿Cómo va a ser extremo querer hacerse cargo del drama de la salud? O sea, creo que ahí no hay extremos, ¿no? Entonces, ¿dónde están los extremos me parece acá? que... No, pero solo quería precisar aquello, Vamos con los porque si no socialdemócratas. siempre terminamos en esta cosa como que estamos frente a una candidatura que es como, no sé, como que se fuera de otro planeta, digamos, ¿no? Perdón. Bárbara, es que No, ustedes sobre- están ofreciendo un programa prestado. Y sobre el tema del programa, acá lo que se hizo fue generar lineamientos programáticos. ¿De dónde surgen esos lineamientos programáticos? Surgen de la convergencia, en primer lugar, de las 4 propuestas, bueno, en primer lugar, de la hoja de ruta presentada por nosotros, más la de Gonzalo Vinter, Jaime Molet y Carolina Toa. La convergencia de esos documentos para ser presentados a los partidos políticos y a la ciudadanía. Con eso se están desarrollando los diálogos ciudadanos, se están haciendo los encuentros, que tal como señalaba Laura, ya significó recorrer Arica, Iquique, Mejillones, Calama, Antofagasta, etcétera, Alto Hospicio, con esa base, ¿no? Para buscar medidas concretas y tener este intercambio con la ciudadanía. Y además, en paralelo, el debate con los partidos. Por lo tanto, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer los partidos con el documento que ya se ha presentado? Pero se nota que el avance desde el famoso programa de las 7 páginas, que era propio de una candidatura Exacto, comunista. y para primarias, Lo que además. les critican O sea, ustedes es que edulcoraron mucho o avanzaron demasiado hacia lo socialdemócrata. Es que por Esa es la eso- crítica, por para eso que se haga vuelvo- cargo. Por eso vuelvo a insistir, acá se recogieron los 3 programas, de esos 3 o 4 con el 4. nuestro, pero sobre todo 3 en el sentido, digamos, de la... ¿Y cómo de se los ponderó candidatos lo y que proponía la candidatura ganadora por el 60%? me permite- Es que termine un segundito, sí. Bárbara. ¿Cuántos ponderó? Porque el triunfo del Partido Comunista fue muy elocuente. Sí. ¿Se ponderó al 60% o al 50% o al 25% Es que- si fue en es cuatro que no, partes? es que Algunos no dicen que se pondera al 5%, los comunistas se minimizan. Es que no, Ideológicamente. yo vuelvo a insistir, no estamos en ese debate. Lo que estamos haciendo ahora es, a partir de los lineamientos programáticos, cada partido verá dónde quiere poner más énfasis, cuáles son sus matices. Probablemente algunos dirán, mire, queremos corregir esto. Bueno, entonces, yo no le daría el tono dramático que se le ha pretendido dar a un debate que está en pleno desarrollo. Entonces... ¿Laura? A mí lo que me parecía importante remarcar es que se habla de estas 2 listas y nadie dice que estas 2 listas están amparadas en un solo liderazgo, que es la persona que está aquí No, si atrás en la hablamos, ¿cómo que no? fotografía. Si lo dijimos, va a ser- Porque a diferencia en el otro lado, lo que hay son 2 candidatos presidenciales que entre ellos, además de tener Me pugna corrijo, hay 3. dolorosa, o tres candidatos presidenciales que están en una pugna. Nosotros somos una candidata con 9 partidos políticos que representa desde la democracia cristiana hasta el Partido Pero Comunista, no excepto de incluyendo pugnas. otra línea. ¿Ah? No es que ustedes No, tampoco por están supuesto, no, yo no estoy diciendo pugnas. que no haya, lo que sí estoy diciendo Y en la es que sumatoria pese a la los tres diferencia que candidatos- Ya viene se Ruth, ya tienen, viene Ruth. nosotros pudimos llegar a un acuerdo, pudimos elaborar un programa y también respecto al programa quiero hacer un punto. Yo apoyé a mi candidata Janet Jara desde el principio y la verdad que el programa de gobierno sigue teniendo el mismo esqueleto, o sea, crecimiento económico, medidas y refortalecimiento de la seguridad y los programas sociales del cual ella es actor principal. Acuérdense que es bueno que la gente lo recuerde. Aquí mientras se está planteando terminar con el aporte a los pensionados que van a recibir a contar de enero 1.400.000 millones de personas. Lo que se está proponiendo al frente justamente una de las candidaturas es terminar con esos beneficios. Entonces, cuando me hablan de extremo, yo le estoy diciendo que el extremo apunta a mejorar las condiciones de los pensionados, tal cual lo hizo Janet Jara siendo ministra, con un amplio diálogo con todos los sectores, versus aquellos que quieren echar abajo ese aporte de parte del Estado para las personas adultos mayores que nos escuchan. Ruth, ¿está el mismo esqueleto de candidatura en la original de Janet Jara con lo que vemos hoy día? No, porque, a ver, cuando nosotros mirábamos estas 7 páginas del primer programa y veíamos el tema de seguridad, lo único que decía era de seguridad eran 2 cosas. O sea, no ¿Qué decía? tenía nada de ¿Qué seguri- decía? Que hablaba sobre que iban a tener cursos las policías para el resguardo de los derechos humanos. Eso es lo que hablaba en seguridad, así como bien someramente. En economía hablaba del crecimiento con demanda interna. Todos los que saben de economía
y conocen sobre todo la realidad de nuestro país, saben que eso no va a hacer crecer a nuestro país. Y estaba la nacionalización del cobre y el litio. Y estaba la nacionalización del cobre y el litio. Eso no está ahora. Esas cosas no están. No sé si está o no está porque no he tenido el detalle para leerlo. Entonces, por lo tanto, el esqueleto no está. El esqueleto, digamos, del que hablan no está. Y en consideración a los programas de gobierno, nosotros también nos hacemos cargo y yo aquí, Laura, te tengo harta estima y me parece una falta de respeto que sigan señalando que nosotros queremos terminar con las pensiones. Social. Nosotros en el punto 7 de nuestra propuesta económica hablamos del chao préstamo del Estado. No queremos que los trabajadores de manera forzosa le tengan que estar pasando parte de sus cotizaciones al Estado. Además, ¿y cómo se financia entonces el aumento de las pensiones ahora si no es con este préstamo? No, nosotros lo que hemos señalado es que vamos a hacer una revisión muy exhaustiva de parte de la normativa y vamos a ver en las carteras de referencia de cómo estos nuevos fondos se pueden incluir, digamos, como hoy día se incluyen en el término técnico. El término técnico, lo voy a buscar aquí, se lo tengo a mano. Usted tiene una propuesta técnica, distinta. El fondo, perdón, se va a sustituir por la inversión con instrumentos financieros. Lo que queremos es que esa plata sea del trabajador, que tenga, tal como lo tiene hoy día, que ese fondo, ¿cierto?, es propio del trabajador, que entre en un fondo donde ese fondo le dé utilidad, le dé rentabilidad al trabajador y aumente su pensión. No queremos que el trabajador tenga que estarle prestando plata, además, a un Estado que quedó quebrado, disculpe, la rentabilidad y la utilidad en largo plazo los que van ahorrando, pero ¿cómo se mejoran las pensiones ahora? ¿Cómo se financia? No. Nosotros estamos de acuerdo con el tema de la PGU, lo ha señalado nuestro encargado. ¿La PGU es distinta al aumento? Lo ha dicho nuestro encargado en materia económica, las pensiones tienen que seguir creciendo. ¿Y cómo se financian ahora? Porque este préstamo del Estado es para ir a financiar ahora en la mejoría de las pensiones de personas que ya están pensionadas. En nuestra propuesta económica que vamos a tener una muy buena eliminación o rebaja, digamos, del gasto fiscal, donde se pueda entregar en otros lugares, en otras políticas la ayuda públicas. le recuerdo, porque yo me acuerdo cuando fue Y hemos señalado que esto lo queremos hacer en los primeros 18 meses. ¿Y cómo? ¿Con Hoy día tenemos impuestos generales? Con impuestos generales, con el impuesto negativo a los trabajadores, o sea que un trabajador fijar un monto de sueldo mínimo y si ese monto no se logra, poder que el Estado sea quien financie a través de algún bono, a través de un impuesto negativo. En eso ustedes están en desacuerdo con los republicanos. Pero con reducción de impuestos no se puede. Primero que todo, yo creo que hoy día la gente tiene que saber que es importante quién gobierne. O sea, los programas de gobierno son importantes, pero todos sabemos que no están escritos en piedra, que muchas veces no se pueden realizar y en el fondo viene un terremoto, viene una pandemia y las cosas todo cambia. Así que es importante quien gobierne más allá del programa de gobierno que tenga. Ahora, nosotros claramente no estamos de acuerdo con el chao préstamo que el candidato Kast ha lanzado por razones obvias. Nosotros de partida apoyamos la reforma de pensiones porque, mira, yo hoy día en la mañana estaba pensando y cuando tú dices chao al préstamo, le estás diciendo chao a las mejoras de pensiones actuales. Chao al reconocimiento de la trayectoria por año. ¿Se acuerdan? Con 0,1% de UF por año cotizado. Chao al bono tabla, que en el fondo viene a cubrir el tema de la longevidad de las mujeres versus los hombres. Chao, en el fondo, a todos los beneficios de la clase media de mujeres. En el fondo, chao a la igualdad de género. Entonces yo creo que, tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo porque además se dice que se va a financiar se va a buscar la plata por otro lado. Imagínate la inestabilidad que produce año a año tener que estar buscando distintos recursos a través de la ley de presupuesto. O sea, todos los años se va a ver si se puede o no se puede cumplir con estas metas, si se puede, si no se puede dar el beneficio a los actuales jubilados, si se puede o no se puede emparejar la cancha entre hombres y mujeres. Yo estoy convencida de que el tema de la reforma de pensiones, si bien no es perfecta, pero fue un acto, yo te diría político, sublime, en el término que llegamos a llegar a consensos de forma responsable y que hoy día uno no puede decir chao al préstamo, porque es decir chao a las mujeres, a los pensionados actuales, a todos los que se van a beneficiar. ¿Cómo esas diferencias se pueden
limar, Ah, no, arbitrar, no. moderar. Esto por Si es que ley. ustedes llega uno de sus candidatos, Es que va a esto pasar a segunda es vuelta y muy- tienen que sumarse fuerzas. Está bien, está muy, o sea, súper bien la pregunta porque yo no puedo llegar, por eso la gente tiene que entender que no es solo lo que diga el programa, chao esto, chao lo otro, porque aquí hay una ley. O sea, esto tiene que pasar por el Congreso. O sea, la discusión de este chao que se está diciendo va a pasar por el Congreso y yo te aseguro que no va a tener los votos. Sí, porque además Sí, pero no hay ojo que- fondos Laura suficientes, y luego Ruth. considerando que otra parte de las propuestas del candidato republicano es reducir el impuesto a las grandes empresas del 27 al 20%. Entonces yo digo, ¿de dónde va a sacar plata? ¿Le va a quitar a los pensionados? Eso es lo que queda claro. Y con esto además se empieza a desenmascarar a José Antonio Kast, porque dice una cosa y ¿Qué después... máscara tiene? Tiene la máscara de que él está a favor de mejorar la situación del país. La verdad es que es todo ¿Él lo quiere contrario. empeorarla? De pronto, no, yo creo que a los pensionados les va a hacer un grave daño el intentar mercantilizar los productos o los fondos con los cuales hoy día los pensionados están asegurados por ley, como dice Jimena, por acuerdo amplio de grandes sectores del país en los cuales se opusieron los señores republicanos y que lograron darle una mejora. A contar de marzo, 1.400.000 personas adultos mayores van a recibir una mejora en las pensiones. Entonces las cosas, digámoslas como son. El interés es terminar con todo y poder él empezar de nuevo con un modelo. Me parece que eso es irresponsable, es no reconocer la historia del país y por eso nosotros somos claros en señalar cuáles son nuestros énfasis en materia de política social que viene siendo el marco del programa de gobierno de Janet Jara desde el inicio. Seguridad, crecimiento y también mantención en materia de vivienda, salud y pensiones. Eso es por lo que ella trabajó. Vamos, en seguridad, Ruth Pero quería yo- agregar no, usted, yo solo perdón. quiero decir que las Agregue. pensiones van a subir tal como lo estipula la ley, porque nosotros en eso, en cómo quedó la gradualidad y todo, no nos vamos a meter. Aquí la diferencia es respecto al financiamiento de este préstamo, que el aumento del 0,1 de UF por Año cotización cotizado. Por por año año cotizado. se va a mantener. La diferencia es que ese préstamo ya no va a ser, o sea, ya no va a ser del préstamo del trabajador, sino que va a ser a través de bonos. Tampoco va a cambiar el tema de las mujeres, porque en eso no nos vamos a meter. Y el chao préstamo es el chao no es un chao al aumento de pensiones. Yo creo que eso quede súper Pero- claro. El chao préstamo es súper claro, es eso, chao al préstamo que los trabajadores tienen que hacer al Estado. Entiende, Nosotros lo se que vamos a entiende. hacer es revertir esta situación. No se va a cambiar la ley en cuanto a la progresividad que le establece la ley, ni el bono a las mujeres. Lo que se va a cambiar es la forma de financiamiento, y este financiamiento no va a ser a través de las platas de los trabajadores, sino que va a ser a través de un bono, que buscaremos la fórmula más eficiente y que tenga buenos resultados, Bárbara, ¿cierto?, para que los fondos de los trabajadores crezcan. ¿Están hechos los matices, me parece, en este tema? Solo ¿Usted quiere agregar algo? cualquier chao tiene que pasar por el Parlamento, Sin por duda. irrelevante que sea. Sin duda. Bárbara, recién, de refilón, Ruth planteó que en seguridad el programa de Janet Jara planteaba, lo dijo así, yo sentí casi como una forma, como una figura literaria, solamente cursos para los carabineros o para las policías y derechos humanos, que esa es la gran propuesta en materia de seguridad. Como sabemos que la demanda por más y mejor seguridad de la población es importante, todas las encuestas lo indican. ¿Cuáles son las propuestas de seguridad de la candidata Jara? Bueno, yo vuelvo a reafirmar, se está en un debate sobre lineamientos programáticos que va a ser complementado, pero desde un inicio la candidata ha sido muy clara respecto de que el tema de seguridad no es que sea un tema ajeno ni que no se vaya a abordar. De hecho, no solamente ha hablado de la ampliación de plazas, sino que también ha hablado de la posibilidad y de planta, digamos, de carabineros, sino que también poder permitir que extiendan su vida activa con apoyos y compensaciones. ¿Es suficiente eso? ¿No es que falta...? Yo no diría... Se lo pongo de otra que manera. es- ¿Acaso lo que le está ocurriendo, que puede ser pasajero, a José Antonio Kast en las encuestas, que está bastante arriba, hace un rato sostenido, al menos en su sector, es que propone con mucho ímpetu medidas que son bien potentes, al menos en la oferta, en materia de seguridad, migración, fronteras? ¿Basta con lo que usted dice, que hay más plazas en carabineros? ¿No se irán a quedar cortos ahí? Es que yo creo que uno tiene que distinguir dos planos. Hay uno donde tenemos que hacernos cargo de la capacidad de dar garantías de seguridad a la población en los espacios y en los territorios en los que se desenvuelven. Sus espacios cotidianos, y ahí hay políticas que tienen que ser de integración, para lo cual uno tiene que trabajar muy de la mano
con los municipios, hay buenas experiencias que se han hecho en los territorios y que uno puede escalar luego a políticas nacionales para recuperación de espacios públicos, lo que hablábamos respecto del deporte, mejores y mayores luminarias, el tema del transporte, la cantidad del flujo del transporte público que pueda llegar a todas las zonas, la periodicidad de este. Tenemos materias que tienen que ver con las garantías. Fronterizo. Pero tenemos ahí uno podría decir un primer nivel o un ámbito en materia de seguridad que es la percepción de seguridad, ¿no? De sentirte más seguro en tus ciudades, tu barrio. Exacto, como acompañado, como protegido. Y luego tenemos todo el desafío en torno a el narcotráfico y el crimen organizado. Y ahí ya el debate no es solamente sobre luminarias y sobre recursos que se pueden poner sobre la mesa, es también sobre inteligencia policial. ¿Y cómo logramos entonces que eso nos permita desbaratar las bandas de crimen organizado? Y en eso ha sido muy clara nuestra candidata y eso lo hemos sostenido todo. Acá el crimen organizado no avanza porque, porque tenga una mirada altruista o solamente quiere que la gente sea drogadicta. Es porque es un caudal de fondos y de recursos muy significativo. Y ahí el debate sobre el levantamiento del secreto bancario es clave y fundamental. Luego tú tienes otro acápite que tiene que ver con el tema de la migración, donde uno tiene que distinguir, ¿no? El fenómeno de la migración y el flujo migratorio como un derecho humano que está consolidado, digamos, en los organismos internacionales, cómo mejor regular, cómo mejor controlar, cómo mejor garantizar que la población nacional también se sienta tranquila, pero también con una arista donde este fenómeno migratorio, en algunos casos, no en todos, por cierto, se vincula también a las bandas de crimen organizado y por lo tanto eso permite que uno tenga que hacer en esto una arquitectura o una mirada que no es única. Para hablar de seguridad, efectivamente tenemos que tener precisiones y esas precisiones también tienen que ser con mirada, como ha dicho nuestra candidata, con mano dura, pero también con mano inteligente. Jimena, ¿alcanza con lo que dice Bárbara, que son los dos planos, ¿no es cierto?, de las luminarias, de la cosa más social, de la integración, y otra mano más dura con el crimen organizado? ¿Alcanza con eso? Mira, yo creo que en esta elección tenemos una cosa que es bien especial, que todas las candidaturas tenemos más o menos el mismo orden de objetivos, ¿no? El tema es cómo. Todos partimos por el orden de inseguridad. Porque es una novedad ya, porque antes no se hablaba de crecimiento, ni se hablaba tanto de seguridad, estaba... Exacto, pero esta vez primero es orden de seguridad, después viene crecimiento, la parte como económica y en general como coincidimos un poco en el diagnóstico, pero el tema es cómo llegamos a eso. Ahora, yo creo que es curioso y también celebro el cambio en este sentido de la izquierda, porque antiguamente cuando veíamos la ley de presupuesto muchas veces a Carabineros se le dejó con 0 presupuesto, con 1 peso, se le bajó notablemente, por ejemplo, el presupuesto a la inteligencia, por eso tenemos que mejorar en todas esas cosas y me parece que está bien que se esté hablando de estos temas. Ahora, nosotros tenemos una candidata en nuestro programa de gobierno que es tolerancia cero a la migración, ¿ya? Migración, entremos ahí en migración porque... Absolutamente. Sí, tolerancia Laura quiere cero, hablar sobre control fronterizo. Que hace relación con el control fronterizo también, por supuesto, el control de las aduanas, con tecnología, con capacitación de distintos tipos y tenemos un programa que es tolerancia cero, justamente eso, o sea, persona que entra de forma ilegal al país va a entrar a estos centros y ahí para afuera. ¿Qué son esos centros? ¿Puedes explicar? Centro fronterizo. Son como los campamentos que uno ve. Claro, que hoy día hay algo de eso, pero en el fondo no es para regularizarlo, sino para que devuelvan. ¿Ok? Toda persona que... Campamentos, explíqueme un segundito, a ver si están todos de acuerdo. No campamentos. Centros, ya, pero yo he visto en imágenes en el mundo que la migración es un fenómeno mundial. Hay países donde instalan unos campamentos, la gente que entra y se les mantiene, que les impide entrar a las ciudades propiamente, y se les mantiene en unos verdaderos campamentos que se transforman en guetos, con mucha segregación, con muchos problemas. No, todo lo contrario, porque nosotros hemos demostrado que efectivamente el tema para nosotros, el tema del respeto al ser humano y a los derechos humanos siempre va a ser irrestricto. Así que van a ser de buenas condiciones, pero las personas no van a poder entrar. ¿Por qué te lo digo? Porque nosotros tenemos una diferencia, yo diría, ideológica con la izquierda, que la hemos discutido mucho desde la Comisión de Derechos Humanos, y ellos dicen que la migración es un derecho humano. Lo que pasa es que cuando tú lees los tratados internacionales abajo dice sí, pero tienen que entrar con las reglas del país. Y nosotros en eso vamos a hacer tolerancia cero y te quiero hacer una demostración clara que en este gobierno no hemos podido avanzar en un simple proyecto, que es declarar un ilícito el entrar de forma ilegal al país. Y el gobierno actual ha sido incapaz en todos los fast track de seguridad que hemos tenido poner ese proyecto que a mí me parece que es fundamental.
Cualquier persona que no entra por la puerta que corresponde lo está haciendo de forma ilegal, está cometiendo un ilícito y esa persona tiene que volver a salir del país para volver a entrar de buena forma. Y vamos a poner fin también a los privilegios que hoy día también tienen muchas personas inmigrantes que han entrado de forma irregular. Ejemplo muy claro, el de la Junji, me tocó a mí, que venía de antes. Hoy día, a igualdad de condición de vulnerabilidad, el chileno va a tener preferencia. No puede ser que estemos dando privilegios a personas que no están regularizadas, que entraron de mala forma al país, independiente del lugar, que uno lo puede entender de dónde viene arrancando. Pero tienen que regularizarse. Laura, control fronterizo, usted recién me gustaría que profundizara. Sí, ¿Qué significa eso? ¿Cerrar las fronteras? Las personas que ven Instagram, en Comando Janet Jara, están las 10 medidas en color celeste, las medidas de seguridad que proponemos, que son lineamientos, porque estamos construyendo el programa, como dijo Bárbara, en estos diálogos que estamos haciendo a lo largo del país. Podemos incorporar muchos de estos aspectos si tenemos los fundamentos técnicos, pero sí hay que hacer control fronterizo con uso de tecnología, con drones, con mecanismos de seguridad que efectivamente eviten la migración ilegal. Y yo en eso estoy de acuerdo, porque tal como tú señalas, el derecho a migrar es un derecho humano y también el derecho del Estado a recibir en qué condiciones, a cuántas personas, cuánto se hace cargo el Estado de solventar económicamente esas necesidades. Hay una serie de medidas, 10 medidas concretas. ¿Qué proponen cuando alguien entra de manera irregular a Chile? ¿Qué proponen ustedes? Entra una persona por un paso irregular. ¿Qué proponen hacer ustedes con esa persona? Dos cuestiones posibles. Distinto cuando hablemos de personas condenadas por la ley 20.000 respecto de está en condición ilegal y está condenado por la ley 20.000. Yo creo que lo que corresponde ahí, y que está en el programa de Janet Jara, tiene que ver con la expulsión. Drogas, 20.000 de drogas. La ley de droga, es expulsión. Y respecto nosotros tenemos que regularizar lo que ya ha pasado, lo que pasó en Chile, la gente que ya ingresó y está dentro del país de manera ilegal. Habría que ver en qué condiciones, si se puede o normalizar o no, dependiendo. Yo creo que el hecho de la comisión de delito es lo que marca la diferencia. No se trata tampoco de pescar, solo la idea, no se trata de pescar a todos los ilegales y expulsarlos del país. Me parece que uno tiene que ver, el Estado tiene que ver en qué medida puede recibir. Por eso el control fronterizo, el fortalecimiento es tan importante. Y también, pues Matías, seamos honestos, nosotros todos que contribuimos, los diferentes gobiernos, de distintas formas, con distintas políticas, acuerdos internacionales para que ingresaran. El ingreso, están ahí las imágenes del presidente Piñera, de la exministra Rubilar, Desbordes, recibiendo a extranjeros. Vengan, ¿cuántos venezolanos nosotros? Me parece súper legítimo. Entonces, esto es de responsabilidad compartida. Laura, todos los ustedes proponen si hay para una hacernos persona... cargo de lo que pasa con los Déjeme preguntarle a Laura para entender. Sí. Si hay un extranjero que entró de manera irregular a Chile y está hoy día circulando. Por la frontera. Ustedes plantean regularizar que no han cometido ningún delito. Ese universo. ¿Ustedes plantean que se mantenga aquí y regularizarlo estando aquí o tenga que salir, como dijo Jimena, y pedir permiso desde afuera? Lo que pasa es que no podrías sacarlo si no tuvieras una ley que expulsara a los ilegales. Para eso tendrías que pasar por el Congreso. ¿Y usted daría una ley de ese tipo? Eso tendría que pasar con el Congreso. Eso habría que dialogarlo. ¿En qué medida, qué personas, en qué condiciones son ilegales producto de una migración de migrantes que vienen de Afganistán, vienen del conflicto armado de Colombia, vienen escapando de El Salvador? Hay que ver las condiciones con detalle, porque yo sería súper responsable de aquí afirmar un sí o un no. Cada caso hay que analizarlo. Y lo que sucede aquí a futuro tiene que estar regulado por una ley. Ruth y luego Bárbara, vamos la última pasada a cada uno, porque vamos a hablar de cambio de gabinete, porque los minutos que nos quedan. Volver un peldaño atrás, digamos, en el tema de la seguridad. Primero, mandarle un abrazo fraterno a la familia de César Osorio, que está hoy día en riesgo, sufrió 4 balazos, está en el hospital de Victoria, pero también un abrazo muy grande a la familia de Manuel León Urra, de 60 años, que fue asesinado anoche en un ataque terrorista, cobarde, y para eso nosotros también, desde el Partido Republicano, hemos impulsado, no solo ahora hemos hablado del terrorismo, bueno, yo soy de la zona y venimos peleando esto hace mucho tiempo, de la Araucanía, impulsando un estatuto único para las víctimas, en donde a las víctimas se les ponga en el centro y no a los victimarios, como ha pasado en este último tiempo, y en esa línea nosotros vamos a desarrollar un plan de protección a las víctimas, pero también un plan de reparación. Creemos que las víctimas de terrorismo tienen que ser reparadas y como te decía, le mandamos un afectuoso saludo. ¿Cómo se explica, una condolencia a la familia que está sufriendo hoy día, porque es una familia más de las tantas que han sufrido. Nos sumamos todas las condolencias a la familia de César, esperando que César Osorio se recupere prontamente. Sí, todos sumamos a las condolencias de una familia que pierde a uno de los suyos.
¿cómo explica, en un segundito, porque realmente nos quedan pocos minutos, cómo explica usted este, en comillas, brote en los últimos días de violencia en la Araucanía? ¿Tiene que ver con el clima electoral? ¿Tiene que ver con un fenómeno particular? ¿Qué es lo que pasa ahí? A ver, aquí, para quienes somos de la zona y hemos de alguna manera estudiado esto pasa por distintos picos. Cada cierto tiempo hay recrudecimiento de la violencia. Ayer hubo un atentado también en la zona imperial, donde quemaron 5 máquinas. ¿Qué es lo que explica el pic de ahora? Esto muchas veces es para frenar, o sea, es para ocultar que por un lado están entrando o sacando droga, están haciendo algún cargamento de armas. Okay. Aquí se habla de armamento de calibre alto en el ataque que hubo anoche. Por lo tanto, aquí es un sistema lamentablemente que tiene una múltiples dimensiones y esperamos desde el Partido Republicano trabajar con mucha voluntad para frenar esto. El Partido Comunista, los parlamentarios comunistas se han opuesto hace un buen rato, no tengo la cifra exacta de tiempo, a renovar el estado de excepción en la Araucanía. ¿Este brote de los últimos días los hace repensar esa postura a ustedes? Es que yo en esto siempre tengo que precisar cada vez que lo señalan Por así. favor. No es la bancada completa del Partido Comunista la que ha rechazado los estados de excepción, por razones bastante lógicas en algunos casos. Yo me imagino que no necesito profundizar en por qué una víctima de violación a los derechos humanos, como le ocurre a Lorena Pizarro, que fue presidenta de la agrupación y de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, vota en contra del estado de excepción, lo mismo Carmen Hertz, ¿no? Entonces, creo que hay situaciones excepcionales que explican también el pronunciamiento, pero también hay compañeros y compañeras de nuestra bancada que han votado a favor de los estados de excepción. Perfecto. Y por eso no se caen los estados de excepción cuando se votan, ¿no? Pero mira, fíjate que yo, solo a propósito del tema de la migración, quisiera decir una cosa. Nosotros, cuando estamos hablando de que hay que regularizar, efectivamente estamos hablando de que hay que regularizar los que están ya acá en el territorio nacional, porque nosotros hemos hecho normas y ha cambiado la ley para la ley de migración y de poder. Pero es que en esto, ¿por qué quiero poner este punto? Porque cuando nosotros decimos, mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, también hay que hacerse cargo de que hay normas que hoy día están operando. Cuando tú llegas de manera irregular y tú quieres ver tu situación y regularizarla, tú tienes que volver a tu país de origen para poder hacer ese trámite. Sí. Y eso existe hoy día en la norma. Entonces, digo yo, no nos pongamos populistas y a decir cuestiones que finalmente no, o sea, instrumentos que ya hoy día tenemos en la legislación y que no son ninguna innovación. Las invito a ser analistas políticas. Pato Cojo, en los meses que quedan con un cambio de gabinete, sacando a un partido, más que a un ministro, como el caso de Valenzuela y el caso de Marcel, que es distinto. Yo encuentro que fue muy sorprendente en el caso de Valenzuela, porque es curioso, después de todas las críticas que existió a la gestión técnica de Valenzuela, se le saque por una cosa política más por una cosa técnica. Entonces, ¿Qué explica usted? ¿Qué explica usted ese cambio? No, bueno, fue un arranque del presidente, se supone, una cosa, los especialistas dicen que es muy de estómago, porque en el fondo es bien impresentable que nosotros de la oposición existieron muchas críticas desde el día 1 al ministro de Agricultura y se saque por una cosa política y no sé si habrá salido alguien más, pero de verdad esto de pasarle la cuenta a través del gobierno porque no se llegó a la lista única. No sé si podría ser parte de la presidencia que el presidente mantiene, pero pareciera que no. Pareciera que él está guiando el tema de las listas. Pero de verdad que yo siento mucho más, en todo caso, la salida de Marcel. Lo quiero hacer súper claro. Yo creo que para nosotros Marcel era seguridad, era mucho diálogo. Recordemos que él fue muy importante, te diría que el principal en el tema de la reforma de pensiones. Y siempre, efectivamente, hoy día tenemos grandes problemas fiscales, hay un déficit estructural increíble, hay una falta de holgura del Estado hasta el año 2029, pero para nosotros la salida de Marcel fue realmente algo increíble. Sí, breve, Laura, porque tenemos que irnos, ya viene el ministro de Educación. Laura, este cambio de gabinete habla de un fin de un gobierno anticipado, le pasa a todos los gobiernos en todo caso, el famoso caso del Pato Cojo. La verdad que a mí no lo sé y no me preocupa, estoy preocupada de la campaña de Yanet Jara, de desplegarnos a nivel nacional, trabajando el programa de gobierno, lo que pasa en el gobierno, son facultad del presidente de la República, él verá a quién saca, a quién pone, pero no es un tema de nosotros. Muchas gracias. Ruth. No, yo solo quiero decir que... No vaya con otro tema, porque estamos hablando de este. No, pero es que me preocupa el tema de la expulsión para la ley 20.000, porque eso sería una pena Ruth, disculpe, es que la disciplina es fundamental para que nos quepa nuestro siguiente invitado. Ruth, la improvisación permanente del gobierno en materia de política... Bárbara, usted...
de cambio de gabinete. No, si voy a hablar del cambio de gabinete. No, si voy a hablar del cambio de gabinete. Matías, no seas Es que malo usted me pasa de conmigo, contrabando no seas otro malo tema, pues. conmigo. ¿Ah? Ya nos Las conocemos. mujeres somos así. No somos sé yo, así. no sé yo, pero usted me pasa de pero contrabando otro La tema. improvisación permanente del gobierno no va a cambiar y creo que en este último tiempo hay varios que están huyendo del gobierno y a diferencia de Jimena creo que por todas las razones que ella dice que existen, el déficit fiscal y todo, Marcel tenía que haber salido hace mucho antes. Mire usted, y Pato Cojo, ¿cómo vio usted este cambio de gabinete, Bárbara? Yo creo que no hay un pato cojo cuando tú sigues sacando adelante iniciativas tan relevantes como las que se van a discutir en un minuto más, que es el FES. Cuando tú estás terminando con la bancarización y el costo que ha significado para las familias trabajadoras en nuestro país tener que endeudarse al extremo por el derecho a educarse, y hoy día se está avanzando y se legisló en la Cámara de Diputados el FES. Yo felicito al ministro, pero entiendo que no es solo una buena acción, un desarrollo, un buen trabajo del ministro de Educación. Yo, por cierto, que felicito al ministro Nicolás Cataldo por aquello, porque además logró resolver la deuda histórica. Entonces ha tenido dos grandes hitos muy relevantes. Pero entiendo que eso es un esfuerzo del gobierno y por lo tanto un gobierno que está cumpliendo no es un gobierno que está en una situación de pato cojo en ningún caso. Laura, y esperamos nosotros Bárbara, que sigan avanzando. Ruth, Jimena, les pido disculpas, pero nos tenemos que ir porque está el ministro, no nos queda mucho más tiempo. Pero antes de irnos, decirles que protéjase de la delincuencia. Con TPY, vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa. Alarmas TPY con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepille.cl. Pausa, rápido, volvemos con más Estado Nacional. Ya volvimos con Estado Nacional. Estamos ya con nuestro invitado cuando son las 11:05, el ministro Nicolás Cataldo, ministro de Educación. Ministro, muy bienvenido, gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias por la invitación, Matías. Vamos a hablar fundamentalmente de otros temas también, pero fundamentalmente del FES, porque es una sigla que se instala, uno la lee en los diarios, lo escucha en la radio, en la televisión, y dice, ¿qué? Esto es el FES, complejo, entonces vamos a tratar de hacer un poco de enseñanza, que usted nos diga, pero usted logró pasar políticamente, que es un logro importante por un ministro siempre, por 80 contra 51 votos, me parece, en la Cámara de Diputados. Primer trámite del FES que pasa al Senado. ¿Qué significa esto políticamente para usted? Bueno, yo estoy súper contento porque es un avance relevante. O sea, que se haya aprobado la idea de legislar significa que nos va a permitir seguir discutiendo esto en la siguiente etapa, que es en el Senado. Esto implica que hay que seguir construyendo acuerdos porque la viabilidad de un proyecto siempre pasa por la capacidad que uno tiene de integrar visiones, resolver preocupaciones, no solamente situadas dentro del Parlamento, sino también las que están fuera del Parlamento, como la opinión de las instituciones de educación superior, que por cierto a nosotros también nos preocupan algunos de los temas que ellos han planteado, pero eso requiere tiempo. Se han levantado muchos temas. Entonces, era muy importante dar este primer paso porque muchos situaron la discusión como claro, en esta contradicción de si se ganaba era un triunfo, si se perdía era una derrota. Yo no lo veo así. Yo lo veo como una necesidad de avanzar en una discusión que es algo... Fíjate, esto es súper significativo. Ya vamos en 3 gobiernos consecutivos que intentan legislar sobre la materia. Lo hizo el gobierno de la presidenta Bachelet, lo hizo el gobierno del presidente Piñera, hoy lo hace el gobierno del presidente Boric. Entonces yo creo que ya es el momento, transcurrido casi 12 años desde que se partió la primera vez esta discusión, de que podamos darle una resolución. Un poco la analogía de lo que estamos hablando ante el tema de pensiones. Muchos gobiernos y no se avanzan temas que requieren acuerdos amplios. Yo creo que esto es súper importante. Yo creo que las grandes discusiones más estructurales siempre requieren pasar por varios gobiernos. Porque va madurándose, se va recogiendo experiencia, se va instalando. No creo que sea bueno forzar las cosas de un golpe. ¿Y alcanza a salir en este gobierno? Porque quedan pocos meses, hablando calendariamente, no hablando políticamente, quedan pocos meses y el paso del Senado por distintas comisiones no se ve fácil. Además, la técnica legislativa en el Senado es distinta, porque uno va y vuelve a las comisiones y a la sala varias veces. Pero yo tengo la impresión de que sí. Yo creo que tenemos el tiempo, tenemos la disposición al acuerdo y creo que también en el Senado existen condiciones ambientales distintas por varias razones. Primero, porque tenemos, por ejemplo, la mitad de los senadores no van a la reelección y no tengo a una Cámara completamente pensando, digamos, en un proceso paralelo, necesario, sin duda, no es un cuestionamiento, solo digo un dato de realidad. Segundo, porque hemos construido ya otros acuerdos en el Senado, grandes. Por ejemplo, hace pocas semanas atrás aprobamos, no solamente la legislatura, aprobamos el proyecto completo de nueva educación pública y se aprobó de manera unánime en el Senado. Se aprobó en las 2 comisiones, en Hacienda y en Educación, y después en la sala.
Y tú sabes que nosotros no tenemos mayoría ahí. Entonces, eso devela nuestra voluntad de ir avanzando en estos acuerdos. Y creo que en la medida en que eso sea lo que prime, tengo la esperanza y la convicción de que vamos a poder sacarlo durante este gobierno. Sí. Hay que sacarlo y hay que explicarlo también. ¿Qué es lo que es este FES, que es esta nueva modalidad que viene a financiar o pretende financiar de aquí en adelante, ¿no es cierto?, el estudio o económicamente a los chilenos y chilenas que no pueden estudiar. Primero, y viene a superar al CAE. El CAE, sacar el CAE o financiar el CAE o condonar el CAE, hay cifras de todo tipo, depende de qué queramos medir, pero son cifras todas siderales, a 11.000 millones de dólares, cosas increíbles. ¿Cómo se va a financiar el nuevo FES? Bueno, yo creo que hay que explicarlo en las dos componentes. De hecho, en la imagen que está ahora aparece CAE y FES. Claro. Uno debe superar al otro. Uno debe superar al otro, pero hay que hacerlo de manera ordenada. Entonces, ¿qué es lo que significa hoy día el CAE para las familias y para el Estado? Es un instrumento bancario, es un crédito, un crédito que implica que las personas acceden a este instrumento a través de los bancos, que financia hasta el arancel de referencia, ¿cierto? El arancel de referencia es una de las tantas regulaciones arancelarias que existen en el sistema. Tenemos 2 o 3. El arancel de referencia, que es el del CAE, el arancel regulado, que es el de la gratuidad, que es un poco mayor, o sea, no es poco mayor, en algunos casos es harto mayor que el de referencia, y el arancel real, que es el que cobran las instituciones y que es variable, digamos. De hecho, nos encontramos con que hay instituciones que cobran más que la Chile o la Católica en medicina. Y yo no sé si hay una facultad de medicina mejor que las de la Chile o la Católica. Eso es parte de lo que pasa en este otro ámbito que es la parte libre, ¿no? La parte sin regulación. Ahora, luego tenemos que las personas acceden a este instrumento y tienen bajo ciertas condiciones, ¿no? Por ejemplo, una vez que egresan, en un par de años comienzan a pagarse el crédito, ¿no? Y siempre que la persona se encuentre al día, sin ninguna falla, pasa que hay una contingencia al ingreso, que es equivalente al 10%. ¿El CAE también tiene contingencia al ingreso? El CAE, estoy hablando del CAE. El CAE tiene 10% 20 años, de 10% máximo. Exacto. Siempre que tenga pega alguien. Siempre que tenga pega y no tenga interrupción. Sí. Entonces, claro, hay algunos seguros que se activan en determinadas circunstancias. Entonces, por ejemplo, otra vez me encontraba en un diálogo FES, esto fue en la región de Arica, un estudiante que me planteaba, mira, ministro, yo iba al día, ya estaba casi saldando mi deuda, caí en la cesantía, activé los seguros, durante un tiempo me lo cubrió, después hubo otro lío, llevo más de 2 años sin pega, encontré trabajo, volví a pagar y ya debía casi lo mismo que había pagado. Porque claro, ahí deja de operar la contingencia del 2% de la tasa de interés, vuelve al 6% y ya no tiene capacidad de poder volver al 10% de la contingencia, sino que es libre. Alguien, para hacer cierto, en virtud del tiempo, porque esto es muy interesante y profundo, pero dice, este es un sistema de crédito, el CAE, ¿no es cierto?, que tiene una fijación de una cuota, y lo que ustedes pretenden es un sistema que algunos, de manera crítica, quiero decirlo, han dicho que se transforma en un impuesto al egresado. O sea, usted ya no debe como crédito, sino que usted lo vaya a cobrar un porcentaje de lo que usted gane hacia adelante, con un máximo de un 8%, me parece, hasta ahora. Al tope de sobre el 3 millones. Mira, Ya. en el FES... Explíquenos en el FES, primero ¿No es un impuesto? Primero no es un impuesto porque por la característica de un impuesto es que es obligatorio primero y la adscripción al FES es una voluntariedad. Voluntario. Segundo, entonces ahí hay una diferencia sustantiva desde el punto de vista Pero más de los que fondo. adhieren sí es como Para los que un adhieren, impuesto. obviamente, para los que adhieren hay una obligación de pago, porque tú estás siendo financiado contra luego un retorno posterior. Pero tiene que ver con tu porcentaje de los ingresos, con tramos como los y impuestos. luego viene efectivamente una contingencia del ingreso, que en este caso es de un 7% en el FES. Ya. Recién hablábamos del CAE, que era un 10%, siempre que estés Sí. en esa condición. De hecho, los estudios demuestran que el promedio de lo que paga una persona hoy día con el CAE es de un 14% de su ingreso, en promedio. Ya. ¿Ya? En el FES va a ser un 4%, en promedio. Porque así como hay algunos que van a pagar más de lo que les costó la carrera, hay muchos que van a pagar menos. Sí. Ahora, hoy con el CAE todos pagan más de lo que les costó la carrera. Ahora, un temazo ese, porque usted dice es contingente al ingreso, ¿no es cierto? Pero hay, en el CAE, para hacer la diferencia, usted me corrige si estoy mal, usted paga hasta que salda lo que debe. Se ha pagado siempre, ya ha tenido la suerte de poder pagar siempre, me prestaron 10 pesos, pagué hasta 10 pesos, ya, y puedo prepagar. No. ¿No es Porque así? en el CAE tú tienes tasas de interés. Sí, Entonces, pero- lo que tú debes no es solamente el capital que te prestaron, no es el costo de la capital carrera. más interés. Siempre es más. Sí, pero tengo mis cuotas, capital más interés, cuotas, termino de pagar mis cuotas, incluso puedo prepagar como un crédito Sí. y termino. En cambio aquí siempre está 20 años. Siempre está 20 años, pero en la discusión en la Cámara de Diputados, lo que nos plantearon fue hay que ponerle tope Sí. a esto, ¿no? No puede estar sin tope. Entonces pusimos un tope
que yo creo que todavía tenemos que seguir mirándolo en el Senado. 3,5 que es veces. hasta 3,5 veces en un determinado porcentaje de progresión de la etapa de pago. Porque puede darse, ministro Cataldo, insisto, Sí. también corríjame si estoy mal, en que a mí me prestaron 10 pesos, yo tuve la suerte de abogado de la Universidad de Chile, por ejemplo, que tienen buenas expectativas de ingreso, O médico de la Universidad de Chile, la Universidad Católica, muy buenos ingresos, pero si estoy pagando, como caigo con el rango más alto, hasta el 8%, puede ser que en 5, 7 años yo ya pagué todo lo que me prestaron. ¿Tengo que pagar igual los 20 años? Mira, considerando que es contingente el ingreso y mirando también cómo se comportan los salarios en los primeros años después del egreso, es improbable que en 5 años alguien salga de la deuda, por ejemplo, de una carrera como medicina que tiene un costo cercano en la Católica, en otras universidades incluso más, en la Católica o en la Chile, que está entre los 7 y los 8 millones de pesos, ¿no? Anuales. Sí. Por lo tanto, es improbable que eso se logre, considerando la contingencia de los ingresos, porque esto te pone un límite, esto no es libre, ¿no? Por lo tanto, es difícil que eso se consiga. Por eso es que pusimos un tope, donde llegado a un determinado momento, si la persona ha pagado una cierta cantidad de veces ya el valor capital de la carrera, se interrumpa los cobros porque nos parece que, claro, excederse a eso es mucho. Eso fue lo que nos planteó la Cámara, lo que nos han planteado los expertos también. Por ejemplo, hay estudios que han hecho en distintas instituciones, por ejemplo, una de ellas fue la de la UCLA, Lorraine Derdin, que nos planteó varias cosas positivas y otras cosas a mejorar, y una de las cosas a mejorar justamente tenía que ver con el tope. En el Senado, lo más probable es que tengamos que volver a mirarlo y quizás estas cifras van a bajar. Porque, ministro, lo que ocurre es que vamos a poner el ejemplo siempre de médico de la Universidad de Chile, o sea, un ingeniero de la Universidad Católica, gente que tiene expectativas de salario muy alto, que diga, yo voy a pagar a lo mejor 3 veces lo que ya... Entonces, como es voluntario, puede que ese segmento diga, mejor no me meto al FES y consiga un financiamiento de una universidad o privado. Entonces, el FES se quede con aquellos alumnos que van a tener menos expectativas de salario, con lo cual sea deficitario después el FES, y ahí viene el tema fiscal. No necesariamente, porque hay varias otras cosas que constituyen parte de lo que es la sostenibilidad fiscal del instrumento, ¿no? A ver. La sostenibilidad fiscal no solamente está dada por la cantidad de retornos que tú tienes a propósito de los pagos posteriores al egreso, sino también está dado porque tú vas a tener una cantidad de mora mucho más baja que la que tienes por las razones que te he dado. El tema que le plantea a gente que no va a ser moroso porque nunca entró al FES porque estima que le va a salir muy caro y va a pagar 3 veces su carrera. Entonces dice, ¿para qué? O Yo la pago van a privadamente. asumir parcialmente el FES y luego van a buscar formas de complementar, ¿no? Que es lo que hacen hoy día también. Uno puede entrar... Otra de las cosas que porcentaje? hicimos como cambio en el proyecto en la Cámara, que también fue una sugerencia que nos hizo la Cámara, por eso es que yo digo que sí logramos La acuerdos. política es para eso. Exacto, es que tú vas a poder usar parcialmente el FES entre el 50 y el 100%, ¿no? Mitad, 75, 100. Entonces también ahí la gente va a poder mirar, mira, yo en realidad puedo pagar una parte, no puedo pagar todo lo que cuesta la carrera, pero sí una parte, y yo prefiero que mi hijo estudie con un 75% de FES y el resto lo pago, y por tanto el compromiso posterior es equivalente a ese 75, baja. Es decir, hay formas de flexibilizar esto. Entonces, sobre todo pensando en este segmento que dices tú, Matías, segmento ¿no? que tiene El segmento que tiene altas de expectativas ingreso. altas y que probablemente hoy también tiene capacidad de pagar algo, pero no necesariamente toda la carrera. O sea, 8 millones de pesos anuales. Pero para el CAE ser también bien tiene privativo. eso, ¿ah? Tiene que Por uno puede supuesto. pedir una parte. Por supuesto, pero el CAE tiene una diferencia con el FES. Y es que siempre tiene copago. Sí, Entonces, lo vamos a que tú hablar de tienes eso que después. considerar, porque esto es por honestidad intelectual, ¿no? Porque se habla de lo que va a significar el FES en el futuro, considerando que tú vas a estudiar sin preocuparte de cómo financiar hoy, Sí. sino que después, cuando ya eres profesional y ganas, considerando que además el FES tiene un tramo que es exento, es decir, que ganas Hasta menos 500.000 pesos. Hasta 500.000 pesos, que en realidad está calculado en UTA, por lo tanto es 500, ya no son 500.000 pesos, ya es más, porque se reajusta con la inflación automáticamente. Entonces, lo que digo es que hoy las personas que acceden al CAE van a tener el compromiso del CAE con la tasa de interés, por lo UF tanto más ya dos- es UF más 2%. siempre que estés regular y no hayas tenido mora, porque después se activa el 6 no ha desaparecido. Y en cualquier caso, esa diferencia entre el 2 y el 4, después la paga el Estado. O sea, Porque no es es porque garante. es garante, ¿no? Entonces, eso es una verdad media. Pero además de tú tener interés, o sea, capital más interés, tú también tienes copago. Y eso, en algunos casos bien significativo, en muchos casos implica instrumentos de crédito que entregan las propias instituciones, por lo tanto el niño, el joven, sale con CAE y además con crédito con la institución. Ahora, esto lo hablamos en virtud del tiempo, porque esto es mucho más profundo, pero hablamos desde el punto de vista de los estudiantes y las expectativas que tienen de tomar o no el FES, porque pueden eventualmente algunos pagar mucho más, otros van a beneficiarse de esa solidaridad y algunos dicen, no sabemos si se van a meter todos o no. Vamos al tema. ¿Te puedo dar una por cifra favor. ahí entre medio? Sí, cómo no. Quienes
se estima, y esto no lo calculó el Ministerio de Educación, esto es el cálculo Ya. de investigaciones internacionales y de la Cámara de Diputados que le pidió a la Biblioteca del Congreso, que es una muy buena institución, hacer aproximaciones técnicas al respecto. Entre el 60 y el 70% de las personas que accedan al FES van a pagar menos de lo que les costó la carrera. No van a llegar a completar el 100, porque la tasa de rentabilidad futura no siempre es buena. Y es solo un 1,6% va a estar en este rango del 3,5 veces lo que le costó la carrera. ¿Y usted teme que los segmentos más altos de la población o con ingresos esperados más altos hay un riesgo de que no entren en el FES? ¿Usted lo considera? No, porque yo creo que con las medidas de flexibilización en la toma del instrumento, es decir, en el uso, los porcentajes, va a haber un segmento que va a acceder a ello para permitir jugar, digamos, con esas cifras. La otra parte del asunto, para no decir el problema porque tiene carga, del asunto es lo que viene con la queja de las universidades, ¿no es cierto? Sí. Básicamente hoy día con el CAE hasta el 60%, es el 60% más necesitado, se llaman los primeros 6 deciles, el decil 7, 8 y 9, hoy día las universidades pueden pedir copago, Correcto. o sea, un pago complementario de las familias. El FES elimina eso, es decir, elimina el copago hasta los primeros 9 deciles. Dejando al décimo... con Dejando la el posibilidad de décimo tener libre. Eso es así, ¿no? Sí, en el proyecto sí. Hay universidades que hoy día en gratuidad pueden copagar o cobrar al 7, 8 y 9 de la población, igual están muy acogotados, dicen. Ahora, cuando nos prohíban cobrar, sencillamente vamos a quedar hundidos en un déficit financiero enorme. Mira, ¿Usted ha escuchado esa crítica? Sí, por supuesto. Muchas Isabel. universidades Mira, que están en gratuidad. Y yo te lo digo de esta forma, Matías. Yo como ministro de Educación, el gobierno, saben que este es el nudo principal a desatar en la tramitación del segundo trámite, en el Senado. Junto con otras cosas que hemos conversado, como esta, por ejemplo, lo que pasa con las modalidades online, que también es algo que hay que regular, porque cualquier cosa no puede ser educación superior, entonces hay que ponerle ciertos límites también de calidad al asunto y que no se masifiquen de manera inorgánica, porque la modalidad online no es lo mismo que la modalidad presencial. Tenemos el tema de las Fuerzas Armadas también, que es un asunto que estamos discutiendo con el Ministerio de Defensa, en fin. Pero vamos con la imposibilidad para las universidades. Por eso te estoy copago. relatando que hay nudos yo que sé. sabemos y los tenemos identificados y los vamos a abordar. Pero hay uno en particular que tiene que ver con la sostenibilidad financiera, por decirlo de alguna forma, de las instituciones, que hemos estado conversando con la mayoría de las instituciones, con el CRUCH sin duda y con otras universidades fuera del CRUCH también, donde lo importante no es si lo vamos a hacer o no, porque yo creo que eso es algo que va a ocurrir en la discusión del segundo trámite. ¿Qué va a ocurrir? Que vamos a entrar en una discusión sobre sostenibilidad financiera en serio, y eso implica poner todas las cartas sobre la mesa, no solamente el tema del copago, ¿no? Pero esto tiene que ser bien abordado, porque lo que no es razonable, Matías, es que Chile tenga las tasas de aranceles más altos del mundo, está en el top 4 de aranceles más altos, que no siempre eso se correlaciona con la rentabilidad futura de los salarios de los profesionales que egresan. De hecho, la mayoría de las veces no, ocurren muy pocos casos, recién hablábamos de los topes y eso es expresión de aquello. Y por otro lado, de si efectivamente la regulación arancelaria debe o no existir. Porque a mi juicio, sin regulación, un sistema que se sostiene sobre tan grandes subsidios públicos no puede tener ningún tipo de regulación. Esto es como pretender que al sacar, yo te lo decía el otro día en la radio, sacar los semáforos no nos va a dar más libertad, solo nos va a generar más caos. Y entonces esto es equivalente acá. Tenemos que tener ciertas regulaciones, pero tenemos que tenerla acordada. Entonces yo me pregunto, ¿es razonable que una institución que no tiene los niveles de calidad que tiene la Universidad Católica, la Universidad de Chile, solo por poner dos como referencia, tengan aranceles más altos en las carreras que imparten la Universidad de Chile y la Católica? Yo no lo sé, tengo dudas. El tema es que las universidades dicen, claro, como nos van a entregar el FES, y las universidades entran completas o no entran. Si entramos en el FES, no podemos cobrar o que no haya copago hasta el 90%, o sea, en el 90% de mis alumnos, al meterme al FES, me ponen el P y el Q, dicen, me lo controlan, o sea, el precio que puedo cobrar y la cantidad de matrícula. Lo que quieren algunos, dicen, es que el control del Estado completo a las universidades. Y las universidades quedamos amarradas de mano a cualquier flexibilidad. Es que no es así, porque también esto está asociado a planes de desarrollo institucionales que se van aprobando. Ojo, la regulación arancelaria no la hace el Ministerio de Educación. La hace un panel de expertos que es electo por alta dirección pública, que son personas técnicas que se han preparado, que son expertos en regulación de precios. Pierden la autonomía las universidades. Entonces, sí, pero por eso te digo que tiene que ver con los altos subsidios públicos. Ahora, yo lo que no estoy diciendo es que esto va a quedar tal como lo tenemos hoy día. Yo sé que eso es algo que tenemos que discutir, pero tenemos que discutirlo sobre una cierta racionalidad y que tiene que ver con, bueno, si vamos a tener copago, ¿de qué manera lo hacemos razonable para
no solo el fisco, sino también para la familia. Así que es como que se nos olvida, en esta parte de la discusión se nos olvida que lo que tenemos que también buscar es una forma en que sea sostenible socialmente mantener los niveles de matrícula que tiene el sistema de educación superior, que en Chile está por sobre la OCDE de todas maneras. O sea, Chile logró niveles de cobertura que eran impensados hace 20 años atrás. ¿No tiene temor, ministro, que ocurra completamente lo contrario a lo que usted dice, lo que se llama el fenómeno adverso, el que las universidades, en vez de integrarse el país, se segmenten mucho más al impedir el copago? Hasta el 90%, va a haber un 10% de la población que se va a ir a las universidades que sí pueden co-cobrar, a haber copago, y va a haber universidades efectivamente para alto ingreso y otro más para medianos y bajos ingresos, y que el país se polarice más. Tengo una mala noticia. A ver, es lo que he escuchado en las críticas que uno lee. Pero te tengo una mala noticia. A ver. Eso ya sucede. ¿Y no se puede acrecentar eso? Mira, yo diría que no. Primero, porque es un fenómeno que ya ha ocurrido y no tenemos FES. O sea, hoy día hay copago y ya tenemos concentrado el 10º decil en algunas instituciones de nuestro país que son de alta exigencia, alto estándar, como queramos llamarle, digamos. O sea, si tú miras y comparas instituciones, no voy a dar nombres porque sería muy malo, sí, pero si tú comparas a la mayoría de las instituciones, sobre todo en regiones, qué sé yo, con la Universidad de Chile, la Universidad Católica, la Universidad de los Andes, la Adolfo Ibáñez, la Diego Portales, te vas a dar cuenta de que efectivamente hay una tensión, digamos, en esto que tú estás planteando y que ya se concentran mayoritariamente ahí. Por eso a la mayor parte del ecosistema de educación superior, el tema del 10º decil le pareciera irrelevante porque no le afecta. No le afecta, pero se va a producir entonces, una segmentación enorme, de segregación enorme. O sea, que eso ya está sucediendo, eso es lo que te estoy diciendo. Entonces, si nosotros entramos en un mecanismo de regulación del copago que sea razonable para el ecosistema de educación superior, pero también para la familia, vamos a atenuar cualquier posibilidad de que eso que tú estás diciendo se provoque, digamos. Y que cada cual pueda también aproximarse a la educación superior según su capacidad de pago. Yo creo que eso es muy relevante. Dado la premura del tiempo, ¿ustedes están abiertos a flexibilizar el tema del copago en otros deciles? Por ejemplo, que no sea solamente en el 10º, a aquellos que adhieran al FES, sino que al 9º o al 8º? Yo lo he dicho siempre, ningún tema está vetado en esta discusión. Perfecto. Y eso también lo incluye. Ahora, lo que sí he dicho es que tenemos que hacerlo razonablemente, técnicamente, porque, por ejemplo, nosotros hemos estado iterando con instituciones que nos han dicho, mira, yo tengo pérdidas de decenas de miles de millones de pesos con el FES. Y cuando empezamos a mirar los parámetros con los cuales hacemos los cálculos en primer lugar y después los corremos para el cálculo, no están perdiendo decenas de miles de millones, sino que están ganando recursos. O sea, están quedando con números azules. En los 2 minutitos que nos quedan, violencia que preocupa mucho, pues no solo universitarios, sino que el tema sobre todo en el mundo escolar, sí. En el mundo escolar y en liceos que son emblemáticos, muchos de ellos, una violencia que parece que ganó la pelea. Yo espero que no. No, usted espera que no, pero lo que vemos es que 10, 20 tipos encapuchados sí logran dar vuelta a todo un clima y toda una capacidad de que muchos muchachos estudien pacíficamente. ¿Usted ha visto que hay estos famosos apoderados profesionales que son activistas, que manejan niños, que son apoderados de 20 niños? Mira, uno escucha muchas cosas. ¿Lo han podido ver? Y los sostenedores, es que yo no soy sostenedor. Entonces yo no tengo... Pero del ministerio tienen... No, por supuesto. Por eso uno escucha muchas cosas, hay información que se va levantando, pero quienes acceden principalmente a ese timing, o sea, a ese dato, son aquellos que administran la educación directamente. Pero eso sucede, eso es una constatación. Por eso, hay apoderados profesionales. Eso es lo que nos han planteado y yo no tengo en duda aquello. Ahora, por eso es importante el trabajo que se hace con la Fiscalía para atender a estos casos que no es expresión de un movimiento estudiantil que pide reivindicación. Mira, te lo digo de otra forma. Hace días atrás nosotros trabajamos con el municipio de Santiago, desde el Ministerio de Educación, en un plan de infraestructura que es la principal demanda que los centros de estudiantes han levantado. Y se conversó con los centros de estudiantes y se llegaron a ciertos acuerdos en materia de infraestructura y me parece súper positivo. O sea, hay una justificación que ellos han planteado de su movilización respecto a mejorar las condiciones de infraestructura. Fantástico. Pero eso no tiene nada que ver con estos encapuchados, 10, 15 personas que salen y dejan tremenda embarrada, que queman. Eso es un delito. Entonces, si hay un delito, lo que debe haber es una investigación. Y así se ha instruido en distintos escenarios donde la Fiscalía pone fiscales, incluso en algunos casos con dedicación exclusiva, pero que luego es muy difícil poder avanzar en las investigaciones precisamente por el acceso de información que las propias comunidades tienen que entregar. Nosotros no sabemos, o sea, yo como Ministerio de Educación, que no tengo ninguna facultad de investigación, no tengo órganos de persecución, porque no es el rol, eso está en otro lado, no sé
no sé, literalmente, quiénes son las personas ¿Y que no están sería el aquí. momento de cambiar algo? Porque esto es como la violencia en los estadios. Desde que tengo uso de razón se está hablando que vamos con una nueva ley y siguen a veces matándose. Aquí vamos a ver, vamos a cambiar, Por que eso la es que es fiscalía... relevante- Pero el por eso- caso es que por eso siguen es los relevante, overoles Matías. blancos dominando en algunos colegios. Por eso que es relevante, Matías, dos cosas que yo creo que tienen que ser en paralelo para no mezclar ciertas cuestiones. Lo que yo no creo que sea bueno es que criminalicemos a una institución o a un grupo de estudiantes. No lo hacemos nosotros, lo hacen ellos. No, tranquilo. Sí, sí, yo No, sé que nosotros no, Está por bien, discutirlo. sí, yo lo sé, pero esto no representa... La generalidad, sin duda. Por lejos no representa la mayoría de los sin estudiantes del Instituto Nacional. Lo que es o de más cualquiera. indignante todavía. Lo que, por supuesto, y por eso es que yo soy taxativo en esto, incluso a riesgo de que me acusen de estar en contra de la municipalidad, porque yo no estoy en contra de eso. Lo que yo estoy en contra es de los delitos. Lo que estoy en contra es que salgan a quemar. Lo que estoy en contra es que le echen benzina a un profesor. No puedo ni voy a estar jamás a favor de eso. ¿Qué propone usted para que cambie el rumbo de las cosas? Por eso, son dos líneas de trabajo. Por un lado, todo el trabajo que tenemos que hacer en materia de convivencia. Tú sabes que no existe ninguna ley orgánica sobre la convivencia en los establecimientos educacionales, que tiene que ver con el bienestar de la comunidad educativa, las herramientas que ponemos a disposición para fiscalizar, pero también apoyar. Estamos tramitando esa ley y está a punto de salir. Y se ha hecho un trabajo perfecto, yo diría, en eso, porque hemos logrado integrar todas las visiones desde los mundos de los sindicatos. Seguramente nos van a quedar cosas pendientes, pero estamos trabajando ahí, estamos hablando con los sostenedores, he estado hablando con los parlamentarios. Mira, las últimas dos cosas que integramos, una es el programa de bienestar socioemocional para el uso de los tiempos de la jornada escolar completa, es decir, que los chicos estén haciendo otras cosas también y que vayan a la escuela contentos. Y es un trabajo que hemos hecho con el senador Cast, que ha sido un trabajo muy lindo, muy bonito. Y por otro lado, también integrar la posibilidad del uso de tecnología en la escuela, para poder monitorear, fiscalizar, qué sé yo. ¿Llega un punto, ministro, en que Y luego- hay que intervenir y luego- las escuelas más violentas? Y luego está ese otro aspecto que tiene que ver con la parte del delito, ¿no? De la persecución, de la investigación. Estamos trabajando también integradamente con el Ministerio de Seguridad en esto, porque no podemos no hacerlo y estamos bien articulados con el ministro Cordero. Y hay una línea que está por encima de esto y que es la intervención de los liceos emblemáticos. De hecho, nosotros tenemos un plan en el que se está trabajando con los equipos directivos, se está trabajando con los profesores jefes, se está haciendo capacitaciones. Hay un trabajo bien intenso que ya partió, que este año partió con un grupo que son los más conflictivos y el próximo año va a incorporar otros más a nivel nacional. Pero yo te quiero decir algo y un mensaje que no es ni para los sostenedores, ni para la Fiscalía, ni para el Ministerio de Educación, ni el Ministerio de Seguridad. Es un mensaje a la familia. Es un mensaje a la sociedad, porque el problema de la violencia, Matías, no es un problema específico de las escuelas, es un problema de la sociedad en su conjunto. Cuando tú mismo decías, el problema de la violencia en los estadios es algo que nos acompaña mucho tiempo. Miremos lo que pasó en Argentina hace unos días atrás, lo que ha pasado en algunas canchas amateur, lo que pasa en los barrios, lo que pasa en los CEFAM. Acá o ganamos o perdemos como país. No es un problema de la escuela. El problema de la violencia es un problema estructural. Ministro Nicolás Cataldo, ministro de Educación, tantos temas siempre, pero podrá venir. Siempre nos quedamos cortos. Siempre, pero eso quiere decir que va a volver. Gracias, ministro, Por supuesto, que esté muy acompañarnos bien. esta mañana. Chao. Y a ustedes les agradecemos su compañía, los dejamos invitados a que sigan en la pantalla de TVN, Canal 24, con todas las noticias y la entretención. Que tengan buen domingo y muy buena semana. Gracias.